Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo me llamo Amara Jawad, soy de Pakistán. Hice mi curso de doctora de medicina por Latinoamérica, Cuba. En el día de hoy el tema de demostración es paronychia, que incluye en el síndrome infeccioso. En el síndrome infeccioso nos vamos a hablar sobre paronychia. ¿Qué es la paronychia? Es inflamación aguda o crónica de los tejidos periungueales. Vamos a hablar ahora sobre la etiología de paronychia. Hay dos formas, forma aguda y forma crónica. En la forma aguda hay diferentes agentes patológicos que lo producen paronychia. Lo incluyen Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Proteus, Candida albicans, virus de herpes simple. En la forma crónica le produce por contacto prolongado con agua. Incluyen bacterias mixtas, hongos, Candida albicans. Vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología de síndrome infeccioso paronychia. Penetran en epidermis por trauma debido a irritación o onicomicosis. Ahora hablamos sobre el cuadro clínico de paronychia. En la forma de paronychia aguda, paciente lo presenta con queda de la uña enclavada, absceso en el hecho periungueal, dolor, edema y eritema. En la forma de paronychia crónica hay inicio insidioso, hay desbridamiento subungueal. Vamos a hablar ahora sobre el tratamiento de la inflamación aguda y inflamación crónica. Cuando hay inflamación aguda, hay que poner compresa de agua caliente 2 a 4 veces al día. Hay que usar antibiótico sistémico, abrir por punta de un bisturí el debris acumulado porque son dolorosos. Si atigüe el tendón, se debe realizar incisión quirúrgica y drenaje. Ahora hablamos sobre la inflamación crónica. Cuando vemos que hay inflamación crónica, hay que mantener la uña corta, desbridamiento de piel adyacente, hay que mantener el área afectada seca y libre de infección. Hay que aplicar tintura de yodo, crema antibiótica, miconazol y ketoconazol. Podemos usar antimicótico oral en la forma de fluconazol. Espero que a ustedes les gustaron mi video. Si les gustaron, tienen que compartirlo en el canal de YouTube. Gracias, muchísimas gracias. Adiós. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo me llamo Amara Jawad, soy de Pakistán. Hice mi curso de doctora de medicina por Latinoamérica, Cuba. En el día de hoy el tema de demostración entre el síndrome infeccioso es sobre panadizo. Primero vamos a hablar qué es la panadizo. Panadizo es infección del espacio pulpar de una falange. Es infección del espacio pulpar de una falange. Puede ser central, lateral y apicalmente. Hay 3 formas de presentación. Vamos a hablar ahora sobre la localización de panadizo. La localización más común en el pulpaje distal, insectos entre espacios pulpares limitan diseminación de infección, resultando en un absceso. Vamos a hablar ahora del cuadro clínico de síndrome infeccioso panadizo.
Entre el cuadro clínico, paciente lo presenta con el dolor, edema pulpar, hueso, tendones y articulaciones pueden infestarse. Ahora hablamos en el último sobre el tratamiento. En el tratamiento incluye incisión inmediata y drenaje. Administración de antibiótico adecuado, incluyendo cefalosporina de tercera generación. Espero que a ustedes les gustaron mi video. Si les gustaron, tienen que compartirlo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Adiós.